Bedivar Tabam, hablemos de las mitzvot. Y hoy vamos a centrarnos en una mitzvah muy importante y en sus generalidades. En la tefilá, el rezo, la oración, la forma que tenemos de comunicarnos con el Kadosh Baruj Hu y la forma también en cual expresamos nuestras necesidades. Y también, seguramente si miráramos esto con ojos del Rambam, la forma en la cual encaramos nuestros pensamientos y el día. Dentro de este video vamos a ver tres asuntos. ¿Cuál es la fuente del origen de las tefilot? ¿Cómo nos preparamos para las tefilot? ¿Y qué es el minyan? La tefilá, según la tradición judía, vamos a estar prescriptos, vamos a estar obligados a 3 tefilot por día los días de la semana. Shaharit, la tefilá de la mañana, la oración matinal. Minjá es la oración de la tarde. Y Ma'arib o Arbit es la tefilá de la noche. El Talmud ofrece 3 explicaciones para esta práctica. La primera es que se corresponde a los 3 cambios naturales del día, es decir, el amanecer, el atardecer y la noche. Y los 2 siguientes, que los encontramos en la misma hoja de Talmud, en Masejet Brajot, va a hablar de 2 posturas distintas sobre el origen de la tefilá, y eso va a ser lo que va a terminar conformando cómo nosotros hacemos nuestra tefilá. La primera es el precedente de los patriarcas, de los Avot. ¿Sí? Los Avot fueron quienes establecieron la tefilá. Es decir, según esta interpretación rabínica, Abraham oró por la mañana y así estableció Shaharit. Itzhak lo hizo por la tarde y así estableció Minjá. Y luego Jacob rezó por la noche y así estableció Arbit. La segunda de estas explicaciones nos dice que se corresponde cada una de las tefilot con los korbanot, con las ofrendas del sacrificio diario que se ofrecía en el Beit HaMikdash, en el templo de Jerusalén. Es decir, había 2 que eran todos los días, a la mañana y a la tarde, Shaharit y Minjá, que tenían categoría de Tamid, porque era algo que se hacía siempre. Y por la noche se quemaban los restos de los sacrificios. Y en base a eso comenzó la tradición de hacer Arbit, según esta postura, lo cual va a devenir luego en una duda de si Arbit es obligatorio o no. Va a terminar resultando que sí, porque el pueblo de Israel así lo tomó como obligatorio, pero de acá este es el origen. En una mezcla, digamos, de estas dos posturas, es que nosotros tenemos los distintos tipos de tefilot que tenemos y los horarios que van a ser comparados con los horarios de los korbanot, de las ofrendas. Algunas otras posturas nos van a decir que, como las mitzvot, por ejemplo, el profesor Yeshayahu Leibovich, como las mitzvot son el programa de vida que nosotros tenemos para llevar a cabo como judíos, la tefilá va a ser una forma de demostrar y reconocer la existencia de Dios y nuestra fe en Él, nuestra emuná. Sigamos. La tefilá y su preparación. Vamos a mirar 2 aspectos. Uno, respecto a la persona. Claramente uno tiene que estar limpio, lo tratamos cuando estudiamos juntos el asunto de ponernos tefilín, y tenemos que estar vestidos adecuadamente, es decir, eso va a depender de cada lugar y cada época. Seguramente en nuestros lugares de habla hispana se me ocurre que podríamos estar muy bien de pantalón y camisa, pantalón y remera. Un día de mucho calor, podríamos usar un pantalón corto, quizás una bermuda. No, yo no voy a traer acá las distintas posturas. O sea, nosotros vemos que en algunos lugares todos van de saco y corbata a rezar, y eso también está muy bien. Podríamos marcar una diferencia si uno reza en la casa o reza en la sinagoga. Y sobre todo, digo, me acuerdo la primera vez que llegué a Jerusalén y de grande y vi una persona que rezaba en sandalias.
Y bueno, va a haber distintas posturas. Lo importante es estar acorde a el lugar donde uno está. El Minhag Makom dice que es de una manera, uno no llega de una manera distinta. Siempre claramente con kippah los varones, ¿sí? Y talit y tefilín. Y luego, respecto al lugar, claramente el lugar tiene que estar limpio. ¿Qué significa esto? Charlamos cuando hablamos de los tefilim y el talit, que el lugar uno no podía hacer, sobre todo cuando hablamos de Netilat Yadayim, me acuerdo, charlamos que uno no podía hacer brajota dentro del baño. Es decir, esto también rige para la tefilá. La tefilá no puede hacerse enfrente al baño, ni adentro del baño. Y sobre todo, si uno rezara en un lugar abierto, puede pasar, debería chequear de que no haya allí restos, digamos, residuos malolientes en general, no solamente, digamos, de necesidades fisiológicas, sino en general, no debería haber ningún malor, nada que nos distraiga. ¿Sí? Tampoco no debería ser un lugar muy ruidoso, con ruidos que no tengan que ver con la tefilá. ¿Sí? Se me ocurre que en nuestra época moderna uno podría, salvo que le toque rezar día de semana desde el celular, uno podría agarrar y no usar el celular ese rato, ¿sí? No estar enfrente a la computadora donde tengan la información, digamos, del trabajo y concentrarnos en la tefila. Y hay una forma, digamos, un requisito que existe en la tefilá desde siempre, que es un makom kabúa, un lugar fijo para rezar. ¿Sí? Tanto en la casa como en la sinagoga, uno debería tener un lugar fijo donde siempre se sienta ahí, y esto también ayudaría a la concentración y a crear el ambiente adecuado para rezar. Buscar y crear este ambiente es parte integral de nuestra tefila. Un tema más, que claramente es más polémico que los anteriores, y también va a ser una cuestión que no es el centro de la tefilá, pero que va a ayudar a entendernos en cómo hacemos tefilá. El minyan. ¿Para qué se necesita un minyan? Se necesita un minyan para las cosas que tienen kedushá. Dvarim shebi kedushá. Como dice aquí el texto, se requiere un minyan para recitar Barjú, Kadish y Kedushá. Y la lectura pública de la Torá también requiere un minyan. Cuando sacamos el rollo de la Torá, también deberíamos tener minyan. ¿Y por qué marco estas cuestiones? ¿Y por qué están marcadas estas cuestiones? Porque si uno no tuviera un minyan, por ejemplo, en nuestra época de que grabo este video de pandemia, donde venimos de meses, donde recién ahora están permitiendo que algún minyan se junte, ¿sí? Y no lo hacemos, ¿sí? Toda esta época que no tuvimos minyan, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo rezamos? ¿Nos quedamos sin rezar las 3 veces por día? No. Sino que rezamos todas las cuestiones que no necesitan minyan, todas las partes de la tefilá que no necesitan minyan, que son la mayoría, y nos quedamos seguramente sin decir Barjú, sin decir Kadish y sin decir la Kedushá, que es la repetición de la Midá, y también nos quedamos sin la lectura ritual pública de la Torá. Tradicionalmente, un minyan consiste en 10 adultos, y como aclaro acá, 10 adultos varones judíos. Es decir, para que sea mayor de edad, en los varones estamos hablando de 13 años de edad o más. A partir de 13 años y un día, un niño pasa a ser un bar mitzvah. Los que me conocen y ven este video saben que yo considero distinto al minyan, y acá está la fuente. El Comité de la Asamblea Rabínica, ¿sí? En Nueva York, sobre leyes y estándares, en su reunión de agosto del 73, dictaminó por mayoría de votos que se permite que las mujeres sean contadas para un minyan, pero dejó que cada rabino y congregación decidiera si acatar la regla tradicional o adoptar el nuevo fallo. Ya es un fallo, es casi 10 años antes que yo nazca. Yo nací así, yo nací ya con varones y mujeres rezando juntos. Entonces tendríamos que corregir la primera frase y diríamos que el minyan consiste en 10 adultos judíos. ¿Sí? Estos 10 adultos judíos serían varones mayores de 13 años y un día y mujeres mayores de 12 años y un día. Ahora, yo también no ignoro, digo, esto funciona muy bien dentro de los movimientos o las sinagogas que están afiliadas a movimientos liberales, ya sea
conservador o reformista, y quizás algunos más. E inclusive dentro de la ortodoxia también muchas veces se pide. Yo me acuerdo, había una sinagoga en Jerusalén que pedía que haya 10 varones y 10 mujeres para comenzar, si no, no consideraban minyan. Bueno, son las reglas que cada lugar va a ser adoptando, como dice allí, cada rabino y cada congregación va a adoptar sus reglas. Dentro de la ortodoxia, que es llamada Haredim o ultraortodoxia, claramente no, la mujer no va a ser tenida en cuenta para el minyan, pero dentro del resto de las corrientes es probable que sí. E incluso, digo, para quienes ven este video y me conocen, dentro del movimiento conservador hay muchos lugares donde la mujer no es eh, tenida en cuenta, digamos, para el minyan, lo cual claramente en Argentina nos llamaría la atención, pero por ahí, por fuera de Argentina, es algo mucho más común. Creo que Argentina, Brasil y Uruguay son los lugares donde la mujer tiene un lugar dentro del minyan y el resto cuesta un poco más. No hago generalizaciones porque no es tan clara la línea, ¿sí? Pero creo que aquí podríamos tener un punto, por eso decía que era un punto polémico. Para quienes quieran ahondar en este tema, en los comentarios de este mismo video, en la descripción del video, dejo 2 links de el estatus de la mujer en la halajá, ¿sí? Del Ilmud Lamed, que está todo en español. Van a encontrar 2 links, van a poder profundizar y entender cuáles son las motivaciones y van a encontrar ya los antecedentes, tanto en el Talmud como en la Edad Media, que llevaron a la conclusión de que la mujer podía ser parte del minyan. Rezar con un minyan, volviendo al tema específico del minyan, sigue entrando en la cuestión más general del minyan. Rezar con un minyan se llama en hebreo tefilá betzibur, es decir, rezar con la congregación, una oración pública. Los rabinos claramente preferían el público a la oración privada, es decir, el rezo público a la oración en privado, y lo fomentaron muy bien. Instaron, por lo tanto, a que una persona siempre debe buscar rezar en una sinagoga junto con una congregación. Entonces, la tefilá con un minyan se va a llamar tefilá betzibur, como dice allí abajo en hebreo, y una tefilá que hacemos solos o inclusive con menos de minyan va a ser tefilá beyahid y va a tener algunas variaciones en qué se dice y en qué no. El doctor Eli Munk, en un libro que se llama Olama Tefilá, ¿sí? Es muy buen libro, ha escrito: la idea se encuentra con frecuencia en la literatura bíblica y rabínica de que la presencia divina mora en medio de la comunidad y que cuanto mayor sea la congregación, más resplandeciente será la revelación de la Shejinah. Así la comunidad no sufre deficiencias. Lo que le falta a un individuo se completa con el otro. El individuo entonces solo puede cumplir con sus deberes por completo cuando colabora con la comunidad. Los rabinos, por lo tanto, los jajamim, enfatizan en lo importante de la tefilá betzibur como parte central de la oración de la comunidad. Y por eso muchos de nosotros fuimos criados y seguimos instando a que la gente se junte en un minyan. Hago el paréntesis, no en esta época de pandemia, donde está un poco más complicado el asunto, pero en épocas normales, y por eso también extrañamos esa tefilá betzibur, esa tefilá con un minyan, porque allí nos sentimos completos. Y por último, para cerrar este momento de estudio juntos en este video, la oración pública es la forma principal de oración. E incluso la oración privada, la tefilá beyahid, producirá más fácilmente los resultados deseados cuando se recita dentro de una congregación. Vamos a ser acompañados por nuestros compañeros de minyan en esa tefilá, y si ese día justo no nos levantamos súper inspirados, seguramente en ese minyan vamos a poder conseguir inspiración. Nos volvemos a ver hablando de las mitzvot en el próximo video.